Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta webinar. Hoy estaremos conociendo cómo Farais y Citrix trabajan juntos para lograr un mejor resultado desde una perspectiva de seguridad. Nos estará acompañando como speaker Stephen Falas. Stephen, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Stephen, Listo, cuando quiera podemos comenzar. listo, gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Stephen, yo pertenezco al grupo de arquitectura a nivel global de FireEye y primero que todo, pues agradecerles por atender esta sesión. Recuerden que pueden al final, pues, ¿cómo se llama? Recopilar sus preguntas y al final, pues, con mucho gusto vamos a tratar de responderlas, ¿no? La idea un poquito es comentar lo que hoy día estamos haciendo junto con Citrix e incluso vamos a expandir un poquito pues algunas de las otras elementos adicionales que podríamos integrar dentro de una arquitectura unificada, ¿no? Y la idea, pues la idea de hoy es tratar de hablar un poco sobre el tema de los espacios de trabajo digitales, entender cómo, qué es lo que hoy día estamos haciendo y ver algunos casos y algunas situaciones particulares, ¿no? Cuando tenemos tal vez algún entorno dentro de Citrix corriendo, por ejemplo, en AWS o realmente utilizar el entorno a través de un tema de cumplimiento o incluso sobre una plataforma o una estructura como Azure, ¿no? Entonces, como les digo, la idea es hablar sobre este tema y por favor, pues al final cualquier duda y consulta, pues ahí me dejan saber. ¿Listo? Vamos a ver, cuando se habla de virtualizar el espacio de trabajo, es muy probable que esto continúe teniendo un impacto significativo dentro de las operaciones comerciales, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues obviamente esto hace que las organizaciones pues vayan o tengan que mejorar el funcionamiento a través de todos estos entornos cambiantes, ¿no? Y es muy probable que estos desafíos pues estén de la mano dentro de las áreas de TI, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a riesgos para proteger, por ejemplo, la privacidad, información personal, información médica, información financiera, ¿no? Todo lo que típicamente, pues dentro de los entornos de las organizaciones se conoce como la joya de la corona, ¿no? Ahora, perdón, voy a hablar de algunos aspectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se adopta un espacio de trabajo digital, en algunos casos, pues implica algunas preguntas importantes, ¿no? Que uno o que las organizaciones deben de plantearse para su implementación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el grado de dificultad que de repente pueden llegar a tener los equipos de TI para prestar un servicio, por ejemplo, remoto, local o híbrido, ¿no? Así como contar pues con las capacidades necesarias para poder, obviamente, enfrentar algún tipo de fricción digital o riesgos desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿no? De hecho, algunos datos interesantes de lo que por supuesto, nos ha dejado todo este tema que estamos viviendo hoy día. De hecho, los expertos calculan que el 3.6% de los trabajadores trabajan desde la casa al menos de 2 a 3 días por semana. Esto fue antes de la pandemia, ¿no? Por supuesto, cuando ya toda esta situación se dio, pues en algunos casos se espera que para el 2021 a nivel latinoamericano, pues el 30% pueda llegar a trabajar completamente desde la casa, ¿no? Y, y otro de los datos interesantes es que
que se espera que en los próximos 2 años esto, pues, tengamos un crecimiento del 733%, ¿no? Ahora, dentro de todos estos espacios, pues tenemos que contemplar tres aspectos, diría yo, tres aspectos importantes, ¿no? Primero, tiene que ver con el tema de la unificación, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, centralizar el almacenamiento de aplicaciones, de datos, la administración de todo el ecosistema, obviamente los inicios de sesiones, archivos, datos que se puedan acceder perdón, desde cualquier lugar. Y por supuesto, todo este proceso de microaplicaciones donde se pueda personalizar y se puedan adaptar todas estas tareas, ¿no? Pero también el otro aspecto tiene que ver con la ciberseguridad y es aquí donde nos vamos a enfocar, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cómo proteger contra estos tráficos maliciosos. Por ejemplo, poder tratar de evitar o frustrar la extorsión digital, que es uno de los temas importantes dentro de este ecosistema que impacta mucho, ¿no? Por ejemplo, el poder enfocar o buscar estrategias de multicapa para poder reducir esa exposición hacia la superficie del ataque. La visibilidad es fundamental, ¿verdad? Para poder realmente entender qué es lo que está ocurriendo a nivel de las redes, de las nubes, de los dispositivos e incluso de las aplicaciones per se. Y por supuesto poder detectar estas anomalías y tendencias que puedan afectar esa continuidad de las operaciones. Y aquí vamos a hablar de algo muy puntual, posteriormente lo vamos a mencionar, que tiene que ver con una de las incidencias que más impacto de repente puede llegar a ocasionar dentro de este entorno en particular, y hablo del tema del ransomware, que realmente puede afectar el rendimiento y puede afectar la productividad de una organización. Y finalmente, el análisis, ¿no?, de toda esta información procesable, ¿no? El poder supervisar, identificar pues alguna actividad inusual, optimizar el rendimiento de los activos, detectar y solucionar obviamente problemas que afecten la disponibilidad de los diferentes recursos y tratar de identificar rápidamente pues situaciones que puedan generar algún tipo de lentitud, por ejemplo, dentro del acceso hacia este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, como bien lo mencionaba, ¿no? Y este es un escenario, diría yo, de pesadilla, ¿no? Para cualquier usuario o incluso cualquier organización en medio de un día normal, ¿no? En donde de repente la pantalla aparece pues una alerta que indica que sus datos han sido cifrados y que las funciones esenciales pues de su dispositivo pues han sido bloqueadas, ¿no? Y aquí al final pues las organizaciones tienen dos opciones, ¿no? O aceptar que no van a volver a ver sus datos, ¿no? Y aquí incluidas informaciones confidenciales, situaciones que puedan realmente afectar la operación del negocio. Y la otra opción es, obviamente, que esperamos que no se tome, pero lamentablemente, pues estadísticas han demostrado que sigue en aumento, y de ahí obviamente todo el crecimiento que ha tenido esta amenaza en particular, que es pagar el rescate. Ahora, el ransomware se ha convertido en un método popular para los actores para ganar dinero. Incluso muchos de ellos se han alejado de algunos de los métodos preferidos para enfocarse en este tipo de incidencias. Recientemente, de hecho, hace un par de semanas, nosotros pues sacamos un reporte donde hablábamos un poco sobre la prevalencia del ransomware, ¿no? En todo este panorama digital, ¿no?
traté de rescatar dos datos interesantes que me parecieron, de mucha atención, ¿no? Para las organizaciones, ¿no? Y el primero tiene que ver que 1 de 4 interacciones de respuesta a incidente fue por ransomware, ¿no? Y de hecho ha sido el promedio más alto de la historia. Con respecto al año pasado, ha aumentado en un 12%, ¿no? Claro, esto tiene un significado bien interesante, ¿no? Que una intrusión de ransomware es en promedio 9 veces más rápido que un evento sin ransomware, ¿no? Entonces, esto nos pone en un contexto interesante donde realmente nosotros tenemos que tratar de comprender que este tipo de amenaza ha sido impulsada por muchos factores, ¿no? Y es probable que el éxito repetitivo de todas estas incidencias pues haya traído pues que los diferentes actores o adversarios pues desarrollen o innoven o modifiquen muchas de sus tácticas, ¿no? Y que exijan diferentes formas para poder rescatar la información o incluso extorsionarlos, ¿verdad? Con el hecho de que si no pagan, pues van a hacer pública toda esa información, ¿no? Por supuesto, hay algunos factores interesantes que por lo menos pues hemos tratado de identificar, ¿no? Hablo de la publicidad, hablo de la facilidad del acceso, el anonimato con la cual pues se caracteriza este tipo de incidencias, el bajo riesgo de la captura, ¿no? O sea, muchos de estos grupos pues cometen sus fechorías, sus delitos informáticos y pues hay muy poca probabilidad de que sean capturados, ¿no? Y por supuesto el alto índice de éxito. O sea, en realidad una campaña de estas puede tener una alta probabilidad de éxito. Incluso, máxime también que ya hay esquemas de ransomware as a service que impulsan todo este proceso y toda esta característica. Ahora, afortunadamente, pues hay medidas que podamos ir tomando que nos permiten, obviamente, buscar un equilibrio para poder reducir el riesgo en su máxima expresión y poder minimizar el impacto de una amenaza de esta característica, ¿no? Y básicamente el enfoque o lo que buscamos es tratar de entender cómo realmente debemos de enfrentar esta situación. Está claro que el ransomware es una amenaza de las más graves que enfrentamos hoy día, ¿no? Cada organización. Y exige una respuesta igual de sólida, ¿no? Que implique mucho más que solo advertir a los usuarios sobre los enlaces sospechosos y todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, básicamente nosotros lo que tratamos de sugerir es buscar un enfoque multicapa que esté diseñado para reducir la exposición del ataque completo, ¿no? Y de esta manera, pues obviamente los responsables de cada una de las organizaciones pues puedan proteger esta joya de la corona y tratar de minimizar las interrupciones que esto puede llegar a generar y por supuesto evitar recompensas de todas estas actividades ilícitas, ¿no? Y aquí es donde por ejemplo, pues aproximadamente tal vez cinco años, pues hemos establecido una alianza bien interesante con Citrix, ¿no? Que nos ha permitido, por ejemplo, incluir dentro del marketplace, por ejemplo, algunas o principalmente, pues uno de los vectores importantes que tiene que ver con toda esta virtualización y toda esta transformación, ¿no? Y hablo obviamente del vector del endpoint security, ¿no? Esto es una plataforma que proporciona una defensa totalmente integral
utilizando múltiples motores y módulos de protección para poder, digamos, bloquear, tomar acción, entender qué implicaciones puede llegar a generar un tráfico malicioso o incluso un exploit, y así poder proporcionar pues técnicas aptas para poder responder ante esa situación. Pero como parte también de todo este proceso, pues hemos trabajado algunas cosas bien interesantes, ¿no? El año pasado pues trabajamos en conjunto donde FarEye pues desarrolló o incluso desarrolló una herramienta totalmente gratuita que permitió poder identificar ciertas incidencias que se dieron el año pasado con ciertas versiones de Citrix Application Delivery Control, con Citrix Gateway, con Citrix SD-WAN, ¿verdad? Y esto obviamente pues fortaleció la relación, entendiendo obviamente el gran valor que nosotros desde el punto de vista de inteligencia pues podemos pues apoyar dentro de todas estas estrategias, ¿no? Y por supuesto esto ha permitido que hayamos desarrollado pues white paper, documentación importante, ¿verdad? Donde podamos fortalecer cómo utilizar diferentes procesos de hardening, ¿verdad? Para poder obviamente proteger todos estos entornos virtuales dentro de toda la propuesta que tiene hoy día Citrix, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que, y lo mencionaba al inicio, ¿no? Y esto lo vamos a ver, muchos de estos entornos, hablo de todo el ecosistema de Citrix, pues también utilizan otros tipos de plataformas, ¿verdad? Para poder desplegar sus diferentes funcionalidades y sus diferentes beneficios dentro de la especialización pues, que tiene Citrix, ¿no? Entonces ahí donde podamos nosotros pues maximizar y tener una postura todavía más integral, donde podamos buscar otros tipos de vectores para poder complementar esta relación que tenemos, ¿no? Ahora, vamos a ir hablando pues un poquito de cada uno de estos elementos. Por supuesto, nos vamos a enfocar tal vez con más detalle en esta plataforma, ¿verdad? Que básicamente pues es una plataforma que puede generar muchos beneficios desde el punto de vista de reducciones de costos, proteger las inversiones, identificar esos riesgos y poder tener una combinación bien interesante entre el tema tecnológico, la experiencia y por supuesto la inteligencia que podemos pues aportar dentro de este vector en particular, ¿no? Como bien pues comentaba, ¿no? Aquí lo que buscamos pues es una estrategia de capas, ¿verdad? Donde cada motor pues pueda realmente complementar y de forma integral poder ser más asertivo en términos de poder identificar estos elementos maliciosos, ¿no? Por supuesto, en este primer elemento, este primer motor, pues tenemos esta capacidad de poder utilizar el aprendizaje automático para poder detectar estos comportamientos desconocidos, ¿no? El poder utilizar y partir de situaciones que se están generando a nivel global y poder obviamente ser más eficaz a la hora de identificar este tipo de situaciones, por ejemplo, el ransomware, ¿verdad? El poder realmente tener una detección en línea, el poder escanear archivos directamente antes de poderlos enviar, ¿no? El que nos permita poder incluir excepciones para tener una mejor integración y una mejor comprobación de los diferentes procesos o las rutas
de estos tipos de tráfico malicioso, ¿no? Por supuesto, dentro de los beneficios importantes, pues se encuentra todo el tema de la detección desde día cero, antes de que se pueda crear una firma, poder detectar ante técnicas de evasión, proteger diferentes bibliotecas, incluso ejecutables y motores que permitan pues una mejor funcionalidad de cada uno de los procesos dentro de esa estación de trabajo, ¿no? Otra de las capacidades tiene que ver con la parte que nosotros denominamos el exploit guard, que básicamente, vamos a ver, es la parte de la inteligencia contextual, ¿no? Sobre los tipos de exploit basados en datos. Esto básicamente, al igual que el anterior, se basa en el comportamiento, ¿no? Y aquí podemos identificar, pues, secuencias de flujos para poder monitorear y poder detectar, pues, puntualmente diferentes tácticas o diferentes situaciones que estén utilizando los grupos o los actores en particular, ¿no? Una de los aspectos interesantes que tiene este módulo es esa capacidad de poder analizar para poder identificar, por ejemplo, vulnerabilidades de las aplicaciones, ¿no? Incluso poder detectar scripts basados en comportamientos maliciosos y poder proteger elementos hacia la utilización de técnicas de evasión, ataques de memoria o incluso aplicaciones o macros específicos, ¿no? El otro motor interesante y entendemos que esto es una de las capacidades que principalmente a los analistas pues les ayuda mucho, ¿no? El poder rápidamente identificar actividades basadas en temas de inteligencia, ¿no? Y esto les permite poder adaptar las diferentes defensas, ¿no? Hablo obviamente del poder proporcionar indicadores de compromiso, donde estos indicadores de compromiso pues se van actualizando semanalmente, se van recolectando a nivel global a través de diferentes elementos que nosotros pues propiamente realizamos, ¿no? Y eso por supuesto permite una respuesta más rápida, tratar de poder vincular otros elementos, ¿no? Hablo de temas de red con temas de endpoint, proporcionando pues una visibilidad bien interesante, ¿no? Y por supuesto, el poder tener estas capacidades que acabamos de ver de prevención, pero mezclarlas con estas capacidades de detección y respuesta, ¿no? Es una estrategia, pues, que nosotros, pues, la tratamos de construir basado en el enfoque de defensa in the depth, ¿no? Defensa en profundidad, donde básicamente, pues, ayudamos a proteger toda esta información vital almacenada dentro de estos diferentes entornos. Ahora, dentro de este proceso de defensa multicapa, pues hay algunos elementos interesantes, ¿no? Por supuesto, no voy a hablar de todos, pero traté de extraer algunos de los módulos bien que básicamente hacen una diferencia importante, ¿no? Hablo, por ejemplo, por ejemplo, el rastreador de procesos o el Process Tracker, que básicamente es un proceso que básicamente nos permite recopilar metadatos en los puntos finales, llámese plataformas Windows, llámese Mac o llámese Linux, ¿no? Y esto permite pues tener una mejor investigación a la hora de identificar estos procesos, ¿no? Si alguno de estos procesos es malicioso o se puede incluso, voy a quitar esto aquí, se puede incluso
identificar rápidamente algún tipo de actividad maliciosa, ¿no? También el poder identificar binarios, ¿verdad? Eso obviamente genera o ayuda a enriquecer obviamente toda la inteligencia contextual, ¿no? De lo que hoy día nosotros podemos estar identificando, el poder estar mapeando a través de técnicas, tácticas y procedimientos, ¿verdad? Utilizando pues diferentes formas de poder alertar directamente cuando hemos identificado alguna relación importante, ¿no? Desde un punto de vista de administración, pues la visibilidad que tiene o que se tiene de la gente, el poder desplegar su funcionalidad, proporcionar detalles sobre el estado general de las funciones de este agente, si está desconectado, el tipo de sistema operativo, los usuarios, la versión y alguna otra información pues bien puntual que ayuda a identificar el proceso, ¿no? Por supuesto, esto es uno de los aspectos bien interesantes, el poder contar con herramientas para poder investigar los movimientos laterales. Recuerde que en este tipo de ecosistemas el movimiento lateral pues es una de las tácticas pues más utilizadas, ¿no? Debido a que muchos de estos pues permiten primero escalar privilegios, segundo poder aumentar los tiempos de permanencia que puede tener un actor o un adversario, ¿no? Incluso en promedio, el año pasado el tiempo de permanencia de un actor fue de 24 días, ¿no? Entonces eso hace que este tipo de características nos puedan ayudar a comprender qué es lo que realmente está sucediendo y poder tomar esas acciones en el momento, ¿no? Por supuesto, el poder crear y poder tener de una forma más flexible, pues la forma de poder recolectar información, ¿no? Poder clasificar siempre ciertos elementos para poder identificar cuando se necesite hacer una intervención forense, poder entender los diferentes artefactos, poder recolectar los diferentes procesos que entendemos que podrían estar, que pueden haber sido comprometidos dentro de ese desktop en particular, ¿no? Por supuesto, la forma de poderlo gestionar a través de componentes para poder conectarnos de forma remota, ejecutar ciertas instrucciones para poder realmente entender qué es lo que está sucediendo, incluso poder crear scripts para poder pues establecer de una forma más fácil esta interacción hacia los entornos virtuales, ¿no? Por supuesto, el poder alertar y identificar pues ataques de derivación hacia cuentas de usuario, ¿no? Para poder detectar qué es lo que se está generando, qué tipos de situaciones puede estar afectando o que podría estar proporcionando pues un alertamiento de estos y poder tener esta capacidad de poderlo mapear, como estamos viendo ahí, a través de la escala, de escalar privilegios, a través de técnicas que ya están predefinidas dentro de Mitre y que esto nos da pues una mejor visibilidad de este tipo de situaciones en particular, ¿no? Por supuesto, el poder contar con procesos que podamos automatizar, ¿verdad? El poder integrarnos hacia elementos. Hablo, por ejemplo, integrarnos a un CIEM. Este tipo de APIs, pues, nos permite poder hacer adquisiciones, identificar o agrupar alertas de orígenes, trabajar con indicadores, con procesos de contención, ¿verdad? Poder utilizar, pues, esquemas para poder hacer transferencias, ¿verdad? Representativas
hacia otros tipos de componentes o otro tipo de capacidades que estén dentro de este entorno en particular, ¿no? Por supuesto, el tema de de los indicadores, pues el poder centralizar ese tipo de procesos que me permita poder concatenar y, ¿por qué no?, poder analizar otros vectores y ver la trayectoria que pueda llegar a estar afectando otros vectores. Cuando yo hablo de otros vectores, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vectores a nivel de la red, hablo de vectores a nivel de la nube, o incluso, pues, vectores a nivel de los diferentes, o de diferentes servicios de correo electrónico, ¿no? Otro de los elementos interesantes es poder buscar solicitudes de acceso a procesos críticos, por ejemplo, hacia datos de credenciales, no sé, o sea, por ejemplo, el tema de LSAS, ¿verdad? Para poder detectar si hay intentos hacia procesos de datos donde quieran, por ejemplo, ¿cómo se llama?, robar credenciales o incluso poderlos bloquear y poder crear, pues, o que los actores puedan eludir estos elementos. Entonces, esta capacidad permite identificar ese tipo de situaciones para poder tener un complemento de lo que pueda estar sucediendo, ¿no? El tema de anti-malware, ¿no? Poder tener una interfaz bien donde podamos explorar, buscar de una forma más versátiles diferentes aplicaciones, servicios que puedan estar afectando o tratar de incorporar ciertos elementos para entender, por ejemplo, qué tipos de datos, qué tipos de aplicaciones o qué tipos de cargas de trabajo pueden estar siendo o puedan llegar a estar afectadas por un tráfico malicioso sobre esto. Por supuesto, a nivel de la gente, pues aquí vamos a proporcionar pues un análisis bien interesante de lo que pueda estar sucediendo, de lo que pueda estar generándose dentro del proceso. Igual hay capacidades para que esta consola no sea vista. Se puede ¿cómo se llama?, controlar ese tipo de accesos, ¿no? Y finalmente, pues, esta capacidad de poder administrar esta transmisión de registros, ¿no? Utilizando, pues, otros tipos de características que puede tener, por ejemplo, una plataforma como Microsoft, ¿verdad? A través de por ejemplo, tener registros sobre PowerShell, tener registros sobre ¿cómo se llama?, App Locker, por ejemplo, o algún elemento que nos pueda, pues, ayudar a tener más información de ese contexto en particular. Ahora, vamos a ver, ¿dónde poder, pues, plasmar y poder utilizar este tipo de entornos? Entonces, aquí hay algunos casos, pues, que quise compartir con ustedes, ¿no? Incluso, vamos a ver, no quiero entrar en mucho detalle, pero como lo mencionaba al inicio, ¿no? Hay arquitecturas dentro de Citrix que obviamente pueden integrarse a otros elementos. Y uno de ellos, por ejemplo, es AWS. ¿Verdad? Como vemos aquí, pues diferentes elementos, diferentes capacidades que permiten obviamente poder tener ese flujo de datos. Pero también podemos integrar diferentes elementos que no necesariamente tienen que ver con el vector de endpoint que acabamos de ver. Y ahorita lo voy a desarrollar más, pero sí quería, por ejemplo, que tuviéramos esa capacidad o esa visibilidad de que esta propuesta puede ampliar las capacidades, no necesariamente, aunque tengamos algo muy particular con el tema de Citrix, ¿no? Eso no implica que dentro de un enfoque arquitectónico, pues podamos incluir otros elementos. Este caso en particular, pues habla de poder proteger, por ejemplo, algunos
elementos específicos dentro de los VPCs definidos dentro de la infraestructura de AWS, ¿no? Y que a través del vector de la red, digamos, dentro del ecosistema del VPC, pues poder identificar pues esos tráficos o esos movimientos laterales que puedan llegar a afectar un proceso de esta índole, ¿no? Incluso adicionalmente, plasmé, por ejemplo, el tema de poder centralizar ciertas actividades a través de una plataforma como Helix, que ahorita la vamos a ver, obviamente, hacia 33.000 pies de altura. Y también el tema, pensando en que esto, pues, obviamente es a nivel de cloud, donde también podemos tener algún tipo de proceso, ¿no? Por ejemplo, esto es, pues, algo bien específico para poder adherirnos, por ejemplo, a un requerimiento en particular. Esto es GDPR, ¿verdad? Donde obviamente hay ciertas, ¿cómo se llama?, artículos que son importantes. Y pues en esta estructura hay varios elementos, ¿no? El tema de cifrado, el tema del control de acceso, pero también los componentes desde el punto de vista de protección, ¿verdad? Para tratar de evitar este tipo de afectaciones a través de tráfico malicioso, ¿no? Entonces, igual va a depender mucho de dónde esté la ubicación de los recursos. Esto puede estar premise, puede ser pues algo híbrido o puede ser directamente como la nube, como el caso anterior, ¿no? Y el otro pues tiene que ver con el tema de utilizar Azure, ¿verdad? Igual aquí podemos utilizar adicionalmente pues otros elementos para poder identificar o complementar, esa es la palabra correcta, poder complementar pues otras capacidades que puedan pues fortalecer toda esta nube dentro de Microsoft, ¿no? Y esto pues obviamente permite poder maximizar esas inversiones realizadas y por supuesto nuestro objetivo es pues mostrar cómo dentro de un ecosistema integrado pues la arquitectura es fundamental y la arquitectura por capas es fundamental para poder realmente enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Otro de los aspectos, aquí hablando y continuando de la relación con Citrix, y aquí esto pues fue lo que comentaba al inicio, ¿no? Cuando empezamos a hablar ya de la relación. Esta es una herramienta gratuita, incluso ahí está el link, pueden accederlo y pueden bajarlo y lo pueden instalar, ¿no? Básicamente lo que esta herramienta pues permite es poder tener una evaluación rápida sobre posibles indicios de compromiso en sistemas basados en ataques y en exploit, ¿no? Por ejemplo, esta en particular pues se puede utilizar a través de plataformas como para poder identificar este tipo de amenazas sobre Citrix, de ADC, el gateway, ¿verdad? También el SD-WAN, ¿verdad? Y al final, pues, lo interesante de todo esto es que les pueda permitir poder aplicar, pues, esos procesos de mitigación en caso de que haya o que hayan identificado alguna situación en particular. Y aquí, bueno, les muestro, por ejemplo, algunos de los procesos, de los escaneos que se pueden hacer y cómo pues el sistema va a ir analizando y va a ir diciendo pues que ha sido comprometido o si no hay ningún tipo de evidencia
de algún tipo de explotación, ¿no? Entonces, esto fue algo bien interesante pues, que trabajamos, donde pues obviamente unimos nuestro valor nuevamente basado sobre la inteligencia y obviamente colaborar para pues identificar este tipo de situaciones, ¿no? Por supuesto, haciendo referencia pues a estos digamos, casos o enfoques de arquitecturas que acabamos de ver, pues aquí podemos ver algunas formas adicionales que podemos complementar dentro de un ecosistema de esta índole. De hecho, pues obviamente para ustedes digamos, que ya ustedes van a tener una visibilidad más completa donde ustedes puedan pues trabajar con el cliente y poder ya establecer ese enfoque o esa estrategia arquitectónica donde pues puedan ver otros tipos de vectores, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo pues vectores desde el punto de vista de red, por ejemplo, el tema del Network Security. Esto es una plataforma que permite minimizar el riesgo ante brechas para poder detectar de una forma más precisa pues ataques avanzados, ataques evasivos, utiliza diferentes motores de análisis dinámico para poder inspeccionar objetos, poder identificar esas amenazas evasivas, ¿verdad? Y poder pues tomar acción ante objetos totalmente maliciosos, basados en la inteligencia, ¿no? Y como les comentaba, uno de los elementos interesantes tiene que ver con el tema de movimiento lateral. Por ejemplo, tenemos otro interesante que es Cloud Advisory, que es, digamos que este es lo puedo definir como un centro de control para poder gestionar la seguridad en la nube, ¿no? Básicamente ofreciendo tres características importantes. Hablo de la visibilidad, hablo de cumplimiento, hablo incluso de la gobernanza o el hardening respectivo para poder proteger estos microservicios pues, nativos dentro de las diferentes nubes. Hablo de un Microsoft, por ejemplo, hablo de Google, hablo, por ejemplo, de un AWS, ¿verdad? Donde pues permite poder descubrir esos activos, poder identificar el nivel de cumplimiento y poder pues permitir una detección y respuesta hacia ese tipo de entornos, ¿no? Hablábamos de Helix, donde básicamente podemos recolectar toda esta información que acabamos de ver de los del vector de endpoint, pero adicionalmente poder recolectar información hacia otros elementos, ¿no? Helix es una plataforma ¿cómo se llama? Bien sencilla, bien puntual. Básicamente se define como una plataforma que permite a las organizaciones pues, tomar control sobre cualquier incidente, hasta entender cómo vamos a enfrentarla, ¿no? Y aquí podemos buscar o integrar diferentes elementos utilizando plataformas FireEye como terceros, ¿no? Por supuesto, el tema del vector del correo electrónico pues también puede entrar dentro de toda esta estrategia integral, ¿no? Y finalmente, el tema de la detección en demanda, pues es una forma de poder analizar contenido, ¿no? Para poder detectar amenazas que van hacia los diferentes flujos de trabajo, ¿no? Aquí básicamente lo que se persigue es tener un predicto sobre los tipos de archivos que se están enviando, poder hacer un análisis totalmente estático, utilizar aprendizaje automático e incluso análisis dinámico que nos permita poder identificar si ese archivo pues está comprometido o no y poder pues identificar y descubrir esos exploits antes de que lleguen a su destino final. Pero adicionalmente a esto, también tenemos algunos elementos, digamos, un poco más orientados
a procesos donde se incluye nuestra experiencia, ¿no? Hablo, por ejemplo, de servicios a través de procesos como Managed Defense, ¿verdad? Que básicamente pues, nos ayuda a tratar de utilizar plataforma FireEye y poder obviamente gestionar y poder pues exponer diferentes elementos para poder buscar amenazas, para poder tener esa visibilidad del entorno, identificar los vectores que están siendo comprometidos y lo más interesante, el poder tener acceso a especialistas para poder identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? También tenemos el tema de la validación, que esto es una plataforma que proporciona pues esas evidencias para poder medir, gestionar y mejorar la eficacia de toda la arquitectura, ¿no? Y esta capacidad pues permite tener estas métricas cuantificables sobre si los diferentes controles que están protegiendo el entorno realmente están siendo efectivos, ¿no? El tema de la inteligencia, pues también es otro aspecto importante, ¿no? Donde, pues, podamos tener de una forma más proactiva y poder utilizar esos insumos para poder construir y fortalecer, racionalizar e incluso optimizar los diferentes controles a través de esta inteligencia, ¿no? Y finalmente, pues dos elementos interesantes, ¿no? Expertise on Demand, que básicamente es una suscripción que permite pues tener acceso flexible a diferentes expertos. Y por supuesto, pues uno de los elementos importantes, ¿no? El tema de la respuesta a incidencias, ¿no? Cómo poder responder ante una situación, cómo preparar una organización, cómo realmente pues tener ese espacio para poder contar con especialistas que básicamente nos ayuden a identificar cuál fue la causa raíz, cómo se propagó, cuál es el impacto, cómo debemos de mitigar o qué hay que mejorar para que una incidencia pues no vuelva a suceder. Entonces, a través de modelos de retainers o retenciones, pues hacen que las organizaciones puedan de una forma más proactiva estar preparados como esto es como un seguro, ¿no? Y finalmente, esta capacidad de poder realizar investigaciones y poder priorizar las alertas que realmente están impactando las operaciones de las infraestructuras, ¿no? El poder responder ante esas situaciones para poder tener un proceso pues bien establecido, ¿no? Vamos a ver, obviamente la, la relación que tenemos pues con Citrix pues hace que podamos pues profundizar en ciertos aspectos, pero también esa capacidad que desde el punto de vista de inteligencia y la expertise que podemos pues aportar como parte de todo este proceso, pues hace que hoy día pues esta relación pueda tener resultados bien interesantes, ¿no? Cómo poder optimizar y racionalizar los diferentes controles, cómo poder realmente incrementar los recursos, ¿verdad? Utilizando esa expertise que podamos tener, esa capacidad de poder responder cuando se esté generando ante una brecha, ¿no? Y por supuesto, pues poder concentrarse en aquellos elementos de mayor riesgo, ¿no? Y aquí voy a apoyarme en algo bien interesante que Henry Ford pues, mencionó, ¿no? Si todos avanzan juntos, el éxito se cuida solo, ¿no? O sea, en los negocios, las relaciones sólidas, pues, nos ayudan a tener éxito, ¿no? Con la confianza, la cooperación de los diferentes socios, pues, se pueden superar estos desafíos, ¿no? Y esto es lo que básicamente estamos logrando, ¿verdad? Dentro de FireEye Citrix para poder obtener, pues, mejores resultados desde el punto de vista
de seguridad, ¿no? Y bueno, esto era un poco lo que, pues, lo que teníamos como parte de esta sesión, ¿verdad? Creo que nos quedan 8 minutos, ¿verdad? En caso de que de repente tal vez tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que de repente pues quieran identificar, ¿verdad? La idea pues era un poco transmitir lo que hoy día pues podemos hacer e incluso que les permita a ustedes pues comprender un poquito cómo expandir pues esa propuesta de ciberseguridad para realmente definir pues un enfoque arquitectónico, ¿no? Entonces, no sé cómo procedemos aquí, si se abren los micrófonos o escriben o, o, o no sé. Pueden escribir en el chat las dudas que tengan. Y en el chat, ok, déjame ver aquí en el chat, ok. Hasta ahora no hay ninguna duda. Bueno, listo, mire, igual ahí tiene mi información, igual aquí en la sesión pues me está acompañando a Ariel, ¿verdad? Que es parte del grupo de negocios de Argentina y Chile. Por favor, cualquier duda o consulta, por favor, nos pueden escribir, déjenos saber, e incluso para que puedan tener más información sobre este tema y otros temas actuales, pues los invito a que vayan a nuestro sitio fareye.com. Además nos pueden seguir también en Twitter, @fareye, @mandian. Además nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, YouTube. Y nuevamente, pues gracias por acompañarnos y espero que disfruten el resto del día. Igual se les estará enviando la grabación y la presentación por correo como agradecimiento. Listo, perfecto. Pues de nuevo, muchas gracias por su tiempo y estamos para cualquier duda posterior. Gracias a todos por asistir. Tengan buen día. Gracias, Stephen, por la charla. ¿No? Con mucho gusto. Nos vemos. Gracias. Chao. Cuídense. Chao.